Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de epistemología. La sesión pasada hablábamos de lo que era la certeza. Hoy vamos a hablar lo que es la certeza acompañada de la evidencia, ¿vale? Hoy vamos a abordar este tema o más bien vamos a hablar de lo que es, decíamos, ambas, ¿vale? Primeramente, pues entramos en materia. Dice que con qué grado de seguridad nosotros nos aferramos a nuestras ideas. La sesión pasada platicábamos de la certeza, que era cuando nosotros confirmamos algo o estamos seguros de algo, ¿sale? En este caso aquí nos pregunta con qué grado de seguridad nos aferramos a nuestra idea y por qué estamos seguros o no de nuestras ideas, ¿vale? Por eso habla ambas, certeza y verdad. Certeza, nos dice que la certeza en este caso ¿qué sucede con la certeza? Decíamos que la certeza es el estado de la mente que se adhiere firmemente, en este caso, ¿a qué? Pues a nuestros pensamientos sin algún temor y obviamente diseñando o aferrándonos a una verdad. Por eso es que preguntábamos qué tan seguro estamos de lo que decimos a veces, ¿vale? Este estado de la mente dice que se adhiere firmemente, en este caso sin temor, a lo que es pues una verdad, ¿vale? Después nos vamos a lo que es la evidencia. La evidencia, ¿qué es la evidencia? Bueno, pues la evidencia va a ser la parte donde nosotros presenciamos una realidad, en este caso inequivocada y claramente dada. Obviamente va a estar fundamentada de manera suficiente para que se vuelva certera, ¿sale? Ya que se volvió certera, pues en este caso es suficiente para que nosotros tengamos la certeza o la fe de lo que estamos diciendo es real, ¿vale? Después nos vamos a la relación que tienen ambas, la certeza con la verdad. Nos dice que aquí la certeza y la verdad, la certeza es un estado del espíritu que en condiciones normales procede de haber estado o de estar en una verdad, mientras que la certeza tiene un fundamento y un objetivo que si no es solamente conveniente, ¿vale? Tipos de evidencia. Cuando llegamos a los tipos de evidencia, en este caso primordialmente encontramos lo que es la parte de ser o per ser, en este caso, ¿sale? Cuando hablamos de esta evidencia es de manera inmediata, ¿sale? ¿Por qué? Porque esta evidencia nos va a ayudar a que nosotros podamos tener la certeza de lo que proviene, en este caso, del objeto conocido y qué juicios o qué experiencias voy a tener yo dadas al sujeto. En la sesión pasada platicábamos que nosotros a veces afirmamos cosas que realmente no está fundamentado o que no es seguro, pero nosotros lo decimos o en este caso lo afirmamos, ¿vale? Un ejemplo, este teclado es negro, por ejemplo, en su computadora. El triángulo tiene 3 lados, eso es certero. La mayoría de los teclados son negros, ¿no? Sí hay de colores, pero la mayoría son negros y el triángulo siempre va a tener 3 lados. Uno un día va a tener 3 y otro día, perdón, va a tener 4, ¿sale? Por eso nos habla de una certeza o de una verdad. De ahí nos desplazamos o nos vamos a lo que es la fe, ¿sale? ¿Qué es la fe? La fe pues es la presencia de creer, en este caso que lo que yo estoy diciendo pues obviamente es verdad y que aunque no se imponga como evidencia va a ser un tipo de asentamiento. En este caso, un ejemplo pues es la religión, ¿sale? Hay cosas que en la religión no conocemos que quizás ni siquiera nos pasa por la cabeza, pero la fe hace que creamos o que prediquemos o llevemos a cabo por repetición, por iniciativa, por lo que ustedes quieran, lo que se predica o lo que se cree en las familias o en la casa, ¿vale? Obviamente esta fe que hace, pues dar testimonio, en este caso a las personas. ¿Qué quiere decir? Algo que se cree o a alguien a quien yo debo de creerle, ¿no? Ponía el ejemplo, aquí mañana se cierra, no sé, la ruta 2
o en el noticiero de la tarde. O sea, es algo que va a pasar y que estamos afirmando que va a suceder, ¿vale? La fe, pues obviamente una credibilidad. Dice que la fe en las personas se basa en la credibilidad. ¿Qué quiere decir? Actitudes que generen confianza, sinceridad y que en este caso competencia, ¿vale? Benevolencia, para que nosotros podamos tener una rectitud de la moral. Por eso es que la fe y la moral van de la mano, pero obviamente ¿quién entra ahí? Pues en este caso la certeza y la verdad. Que tenemos que tener actitudes que generen desconfianza, esa es la otra parte. Cuando hablamos de la credibilidad, hablamos de todo lo positivo. Lo negativo, pues son actitudes que generen desconfianza, que seas insincero, que seas irresponsable, que tengas intereses, en este caso de partidismo, quiere decir, pues donde me convenga más. Y inseguridades, ¿no? La inseguridad también es una parte muy importante que hace que a veces nosotros como personas pues no podamos llevar a cabo nuestro propio proceso, ¿vale? De ahí nos desplazamos o nos vamos a lo que es los componentes de la fe. A las personas quiere decir algo que creo o a quien tengo que creer, ¿sale? Lo que decíamos, en este caso la credibilidad, que va a ser una parte importante. En este caso, ¿de qué? Pues del proceso, de las situaciones que yo voy a llevar para que me puedan creer, y hablábamos de la parte positiva y la parte negativa, ¿sale? ¿Se puede hacer algo para comprobar si un testimonio es creíble o digno de confianza? Pues, ¿qué tengo que hacer? Principalmente comparar el testimonio de otras personas con, en este caso, a lo mejor el de la institución, escuchar lo que dicen otras personas sobre la credibilidad del testigo, verificar lo que están diciendo, interrogarles para que me demuestren la sinceridad con lo que lo van a hacer, consultar otras fuentes y finalmente ver si esa persona es fiable o no es fiable, ¿vale? En este caso hay límites epistemológicos de la fe, que quiere decir que es mejor creer o tener evidencia y que obviamente la gente se puede equivocar, claro, y que puede equivocarse uno en el juicio de la credibilidad, pues al finalmente somos seres humanos. Todos los seres humanos tendemos a equivocarnos, las máquinas también, pero en este caso, pues nosotros cometemos errores porque obviamente somos personas pensantes o humanos, ¿sale? Hablamos que la fe es asumir, en este caso, que es verdadero lo que estoy yo diciendo y que en este caso es evidente. ¿Por qué? Porque hay una fe sobrenatural, hay una fe en el testimonio de las personas y hay una fe en las ideas y en los valores. Si hablo de la fe en Cristo como Hijo de Dios, pues obviamente es una palabra y una iglesia que se tiene que creer. ¿Por qué? Porque supera en este caso los límites de la fe, porque debemos de creer en un Dios que no puede engañarnos ni engañarse, ¿sale? Que es un don necesario de la gracia y que en estos instantes el acto de la fe es sobre lo natural, lo no violento y la inteligencia de la voluntad. Cuando hablo de la fe en contenidos razonables o ideas, valores que no son evidentes, por ejemplo, yo creo en el futuro del país. ¿Qué quiere decir? Que creo en que la educación es viable para el progreso, o el motivo de credibilidad, que es indicios y evidencias de las imperfecciones o del amor y del desinterés, ¿vale? El fundamento de la opinión. Dice que el fundamento de la opinión corresponde objetivamente a una evidencia favorable, pero es insuficiente, porque finalmente es una opinión que admite grado de sospecha, de presunción o de que no sea certero, porque no hay algo que lo confirme o lo reafirme, ¿vale? Estos temas son un poquito más diferentes, un poquito más complicados, porque utilizamos terminología un poco más rara. Si hay dudas o hay cosas que a lo mejor no queden claras, no se preocupen. Podemos buscar, en este caso, autores donde podamos digerir un poquito más estas palabras, porque a veces el poder comprenderlas o entenderlas es un poquito complicado por la terminología que se utiliza o que estamos utilizando, ¿no? Y que porque va relacionada, pues, enfocada principalmente a lo que es la epistemología. Hay momentos históricos que fueron llevados con fe, obviamente el viaje de Colón, cuando descubrió América, la exploración del espacio,
las inversiones, los grados en los cambios políticos. Obviamente eso lo hicieron en esa época donde hablábamos de una creencia y de una fe. El error. El error, pues obviamente también el error es un acto de asumir verdaderamente que lo que estoy diciendo es falso. Quiere decir que no es un mal, en este caso el error es mal de inteligencia, ¿no? Pero obviamente siempre va a estar oculto porque no sabemos si es verdad o no es verdad, ¿sale? Las causas, ¿qué causas determinan el error principalmente? Pues en este caso, errores recibidos de otras personas, como en este caso, ignorancia o falta de hábitos intelectuales, hábitos o costumbres, falta de atención y de memoria, y el flujo, en este caso, influjos voluntarios emotivos, ¿sale? Propuestos ocultos, apariencias, todos estos son errores que en este caso cometemos o que errores que nos sacan, en este caso, de lo que es la certeza y la verdad, ¿sale? Hablamos de seducciones estéticas también esa es una parte importante de lo que es la epistemología, que ya se abordará en temas un poquito más adelante. Por eso les comentaba que sí es importante que no genere así como dudas este tipo de palabras que obviamente están un poquito revolucionadas. El error humano, pues este manifiesta los límites del pensamiento y nos lleva a apreciar finalmente lo que es la verdad. Consecuencias, hay consecuencias malas y buenas, claro. En este caso, las consecuencias malas se producen, en este caso, y llegan a lo que es decíamos, hablábamos de que esta fe, pues obviamente va a ser la parte importante que nos va a distinguir a nosotros de cuando hablamos de una verdad o no hablamos de lo que es la verdad, ¿sale? Por eso es importante que entendamos un poquito estos criterios. Les decía, reitero, un poquito difíciles de digerir. Hablamos de un error y hablamos de las causas. Errores, pues obviamente recibidos de otras personas, en este caso, pues falta de hábitos intelectuales, ¿no? En este caso, y apariencias. Todavía hoy en la actualidad se sigue viviendo con este tipo de situaciones de apariencias. ¿Qué consecuencias tiene? Hablábamos de consecuencias buenas y malas. En este caso, las buenas se producen o llegan a otras personas, desaniman a investigar sobre la verdad y desunen, en este caso, el mal o en este caso las injusticias, ¿va? Las buenas, pues es de modo accidental y nos lleva a conocer la verdad, nos hace coincidir o poder encontrar estos errores para futuras evidencias y pues obviamente a ver que nosotros hayamos caído en errores, pues obviamente nos sirve para aprender, ¿vale? Ok, resumiendo un poquito las diapositivas o la terminología, decimos que la certeza y la verdad, perdón, son dos conceptos filosóficos y muy epistemológicos que van a estar fundamentados, pero de manera distinta, ¿sale? A pesar de que trabajen juntos o de que aparezcan juntos, en este caso la verdad es una propiedad objetiva. ¿Qué quiere decir? Que esta corresponde a lo que nosotros afirmamos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos y en este caso la realidad de lo que estamos haciendo o las creencias que se nos inculcan. Mientras que la certeza es un estado mental subjetivo que consiste
en el convencimiento firme de que el sujeto es algo verdadero, ¿sale? Independientemente si es real o no es real, pues pasa, ¿no? Por ejemplo, los ovnis. ¿Quién cree en ellos? Pues la mayoría de las personas se emociona o cree en ellos, pero ¿quién en su sano juicio pues ha visto uno de ellos o ha tocado uno de ellos o ha estado en contacto con uno de ellos? Pues yo creo que nadie, ¿vale? Pero pues ¿qué sucede? Nos hacen creer esa parte donde según existen, pero pues ¿quién en su sano juicio los ha visto? ¿Vale? Por eso es importante que a veces nosotros separemos un poquito o conozcamos un poquito de cómo funciona este tipo de situación, ¿sale? La certeza pues es un estado mental muy subjetivo que consiste en el convencimiento firme de que algo es verdadero. En pocas palabras, la verdad es lo que sucede en la realidad y la certeza es por convicción. ¿Qué quiere decir? Si yo lo quiero creer o no lo quiero creer, ¿sale? Obviamente, nosotros para poder hablar de estas características de concepto y de verdad, pues obviamente empezamos digiriendo qué era cada uno, ¿sale? Reiteramos en la sesión pasada que la certeza era una actitud de las personas en creer que algo era verdad, ¿sale? Hoy nos encontramos con que ¿cómo se llama? La verdad, la certeza y la verdad, decíamos que no debemos de confundirlas, a pesar de que son conceptos estrechamente muy relacionados, porque decíamos que la verdad es una característica de lo que yo quiera creer, mientras que la certeza, decíamos hace un momento, era una afirmación. La certeza es la confianza o el convencimiento de que alguien tiene algo que dice o que piensa que es verdadero. Por ejemplo, se puede tener la certeza de que un amigo muy querido va a ir a una cena, ¿sale? O que por lo tanto vamos a asumir como cierto que va a ir, aunque es perfectamente factible que no tenga un inconveniente y que esa se vuelva una falsa porque posiblemente no pueda asistir a mi cena, ¿vale? Ese ejemplo ya lo habíamos tomado en la sesión pasada donde hablábamos de estos temas, nada más como para hacer un review de lo que hemos visto o de lo que se ha hecho a través de cómo están ligadas la certeza y la verdad, ¿sale? Aunque debe de tratarse obviamente de la verdad de sí mismo, esta también pertenece a la metafísica. ¿Por qué? Porque no es conveniente y hasta cierto punto es necesaria la relación entre ambas. A lo largo de los años han surgido diferentes discusiones entre este tipo de conceptualizaciones y de pensamientos sobre lo que es el conocimiento. Cada uno pues da su punto de vista y es válido, pero obviamente en general siempre va a ser un concepto bastante fácil de entender del conocimiento, que en este caso es simplificar los tipos, en este caso, de conocimiento empírico, científico y emocional. Por eso es que la certeza y la verdad a veces suelen crear confusiones, ¿sale? La verdad es que si nos dedicamos nosotros a pensar, en este caso, sobre el conocimiento, podríamos pasarnos toda la vida, en este caso, pensando en este tipo de concepto para nuestras vidas, ¿sale? Obviamente, con lo anterior o con las diapositivas que fuimos viendo, podemos ampliar nuestro conocimiento y creer nosotros poder agregar estos conceptos de manera personalizada. Antes de hablar sobre la certeza y la verdad, es importante que razonemos un poco y saquemos nuestras propias conclusiones si creen que exista diferencia entre ambas o por qué los conceptos tienen que ser o son muy parecidos, ¿sale? En pocas palabras, solo podemos tener certeza de que contamos con un buen conocimiento
sobre las cosas, pero no podemos decir que por eso somos conocedores de los temas, ¿va? Contamos con la verdad sobre ello, que esto quiere decir que es lo máximo que nosotros podemos hacer para poder acercarnos a la verdad de lo que estamos diciendo, ¿sale? Hablamos de tipos de conocimientos distintos. Mencionamos un conocimiento emocional, un conocimiento científico, un conocimiento empírico. Cuando hablo del conocimiento emocional es quizás uno de los primeros que todos obtenemos y que no dejamos de mejorar hasta que pues dejamos de respirar o ya no estamos. Consiste en entender nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros gustos, reacciones y otras cosas que puedan ayudar mucho para controlarnos mejor y así llevar lo que es pues una vida más calmada. Cuando hablo del conocimiento científico, tiene como principal finalidad explicar todos los fenómenos que suceden día a día. Este conocimiento científico se basa en muchas de las cosas que tenemos como sociedad, que tenemos tecnologías, medicamentos, transportes. Luego nos vamos al conocimiento empírico. Este es quizás uno de los más controversiados. Ha generado muchos problemas durante todos los años porque ha sido un estudio filosófico tan importante que en esos años Descartes, René Descartes, Aristóteles, Kant y muchos más podían entender aquel conocimiento que podíamos adquirirlo a través de lo que sentíamos y de los experimentos. También existen otros tipos de conocimientos como el matemático, el doctrinal, pero basados a grosso modo, pues estos son los tipos de conocimientos que nosotros vamos a encontrar a lo largo de lo que es la certeza y la verdad. Por eso es importante que primero diferenciemos para qué sirve cada uno, porque a veces nos confundimos. Espero en el examen no pase, obviamente, porque pues no creo que haya confusión porque ambos pues son muy, muy diferentes, ¿vale? Cuando hablamos de certeza y de verdad, también involucramos o vamos a entrar a un tema adelantándonos un poquito al juicio, ¿sale? ¿Por qué? Porque ambos también van de la mano. El juicio que es pues una comparación en este caso de un pensamiento que se afirma o se niega, en este caso algo de algo, ¿no? Un suponer. En este caso, el ejemplo, a lo mejor decimos, que nuestro triángulo no es un cuadrado, es un triángulo, ¿no? O que nuestro perro es mansito, ¿no? Se pone en juicio porque obviamente pues la mayoría de las personas pues ve un perro y corre, ¿no? Entonces, esta parte del juicio también es importante que la toquemos porque vamos a entrar en materia, ¿vale? O va a ir también dentro de lo que es el tema de la certeza y de la verdad. Espérenme, déjenme tomar tantita agua. Hay autores que dividen la certeza y la verdad en capítulos, porque obviamente buscan que nosotros reaccionemos o tengamos puntos de vista más diferentes o vamos enfocados más a identificar, en este caso, si es real o si no es real y cómo voy a incluirlo, voy a llevarlo a cabo en mi práctica. Por ejemplo, ustedes haciendo un ejercicio, todo lo que han dicho a lo largo de su vida, ¿siempre ha sido verdad? Bueno, pues cada uno de ustedes sabe si lo que ha dicho es verdad o no es verdad. También hay verdad lógica. Esta verdad lógica suele llamarse también verdad subjetiva, perdón, porque obviamente está basada en un conocimiento, ¿sale? En un entendimiento y obviamente por efecto pues se
de a grosso modo se convierte en lo que es verdadero, ¿sale? Hay veces que nosotros también tenemos distintas, ¿cómo les diré? Distintas diferencias entre certeza y verdad, ¿sale? O nos cuesta un poquito de trabajo digerirla, ¿no? En este caso, pues hablando de, ya para cerrar casi nuestra clase, decíamos que Aristóteles que mencionaba que la verdad correspondía entre lo que decimos contra los hechos, ¿no? Que la verdad está siempre en juicio y que no afirma o niega las cosas, que la certeza sí, esa sí es un aseguramiento de lo que nosotros pretendemos afirmar si es verdadero o es falso, y que no tengamos la certeza de que sea verdad no quiere decir que no haya una verdad sobre cierta. En este caso, pues pretender haber captado una verdad objetiva sobre la realidad externa de lo que estamos llevando a cabo o estamos viviendo, ¿vale? La verdad pues también no implica que la certeza o que la certeza se presupone o sea diferente al concepto de lo que es verdad. Dice que la verdad puede ser certeza absoluta sobre la verdad de una proposición general, que la verdad otros autores dicen que es una ilusión, que no existe, que obviamente es solo una interpretación. Otros dicen que la certeza corresponde a las necesidades naturales y a la eficiencia que va a tener el ser humano pues de poder comunicarse, ¿no? Como les mencionaba, pues cada autor nos direcciona a métodos obviamente de razonamientos diferentes, admitiendo conocer o que pretendamos conocer la diferencia entre ambas, ¿sale? Para Descartes decíamos el pensamiento pues era todo aquello que ocurría dentro de nosotros, ¿no? Como negar, afirmar, comprender, querer, imaginar, todo acto consciente del espíritu y de la actividad de la existencia, ¿sale? Mientras que la certeza para él se significaba la seguridad de mis conocimientos, nada más. También hablaba de un enfrentamiento efectivo con la realidad, que quiere decir que la certeza del conocimiento se desprende de toda ambigüedad y que en este caso hay cualidades dentro de la verdad mediante lo que es pues el razonamiento, ¿vale? Aquí es donde corresponde cada respecto a la certeza, a la actitud, a lo que es verdadero para mí, si existe, si no existe y de qué otra forma voy a transmitirlo yo, ¿sale? Hay un libro de filosofía que se llama La verdad y la certeza. En este caso es, obviamente también está en YouTube como video. Les voy a hacer llegar los links. Y hay otro que se llama La verdad, que es la filosofía día a día, que también es una recopilación o un video de las referencias que se utilizan o de lo que nosotros llevamos para que se convierta en verdad. Es fácil también verlo en video, yo creo que es más fácil verlo en video para poder entender los conceptos si es que existieran. Se los hago llegar esos links al WhatsApp para que en el momento que tenga libre puedan checarlos y pues más que nada verificarlos. La tarea ya está igual en plataforma. Si hay dudas o comentarios, pues les encargo que me los hagan llegar. Siguiente semana son exámenes, ya saben, la temática es envío el examen, les doy un tiempo para contestar y me devuelven el examen, ¿sale? Lo subo a plataforma y lo subo a lo que es el WhatsApp por cualquier inconsistencia o que no puedan ingresar, ¿vale? Si hay dudas, preguntas, pues les reitero, es importante porque a veces yo doy por hecho que sí se puede ver o se puede escuchar. Soy muy insistente con eso porque pues sí me preocupa, solo son en línea y que pues a lo mejor no se esté llevando a cabo de la manera correcta. Igual sugerencias son aceptadas para dinámicas o algo que queramos cambiar de la clase, también es importante, ¿sale? Cualquier duda o comentario pues les agradecería que me lo hagan llegar. Ya todo está en plataforma, igual ya saben, plataforma y WhatsApp para aquellos que no puedan checarlo. Les agradezco pues muchísimo su tiempo y pues el haber escuchado la clase, ¿vale? Que pasen una excelente tarde, noche. Gracias.